¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del cual vamos a descubrir cuál es la mejor cerveza de todo México. Vean nada más qué obra maestra de la naturaleza se me ha ocurrido el día de hoy. He reunido todas las mejores cervezas de México. Son las más vendidas, las más populares, las preferidas del público. Esta es súper popular. Vean nada más este color y pues logotipo, todo el mundo lo reconoce por todos lados, así que vamos a probarla. Espero que no se me desparramen porque las acabo de colocar y seguramente se me van a desparramar un poquito. Vamos a abrirla y vamos a ver qué tal está su color y su sabor. Vamos a servirla aquí. Toda esa espumilla que sale, nada más. Así veo cuando yo voy al baño. Bueno, una disculpa por estos vasos horribles. Lo que pasa es que fue los únicos que encontré por ahí. La verdad están bien horribles. De momento el color se ve muy bien. Es muy, bueno, es un poquito clara. No tanto, pero sí se llega a transparentar bastante. No me voy a tomar todas estas. Simplemente voy a ir probando traguitos de cada una y vamos a ver cuál es la mejor. Todas están frías. Todas estuvieron metidas al congelador al mismo tiempo, o sea que todas han estado en las mismas condiciones. Bueno, ya probé la Tecate, la verdad, esta me supo a pura agua. La siento muy ligera, casi no se siente nada el sabor alcohólico. Es una cerveza bastante ligerita. Bueno, ahora vamos por la versión light de la Tecate. Vamos a echar aquí la cervecita, vean cómo sale la espumilla, vean nada más. Así cuando vamos al baño. La espuma es bastante abundante. Imagino que todas las cervezas tienen bastante espuma. Habrá algunas que tengan menos. Vean nada más, el color de esta es prácticamente idéntico. No sé, pero siento que es un poquito más clara o oscura. O quién sabe, yo la veo igual. Bueno, la voy a probar a ver qué tal. Bueno, esta sí ya me supo un poquito más ligera, la verdad. La otra sí se sentía un poquito más alcohólica. Esta, como lo dice, es más light. Yo creo que ahora voy a abrir la 2X. Esta también es una de las favoritas del público. Vean nada más esta obra maestra de la naturaleza. Me gusta mucho el logotipo de aquí. No es de mis favoritas, pero sí me agrada bastante su sabor. Vamos a esperar a que se abra correctamente. Y echamos eso por ahí. Y vamos a servirla, muchachos. ¿Preparados? Y como me tiembla la mano, ¿eh? Esta sí es menos espumosa. Y hay que ver el color. Uy, el color de esta sí es bastante clarito. Se parece a la Tecate. Aquí solamente los expertos se dan cuenta de estos colores, estas variaciones. Yo sinceramente soy un pelele, simplemente disfruto de su sabor. Pero miren, la espuma de esta no se ve tan bonita. Es una espuma demasiado blanca. Oigan, el sabor de esta es muy fácil de identificar. Pero fíjate que sí se parece al de la Tecate. La verdad, está buena, pero ahora como que la siento muy ligerita, no sé, a lo mejor ya me acostumbré a beber cervezas muy fuertes, pero esta está bien. Oigan, esta es la misma que esta, no me di cuenta, traje dos iguales. De hecho, tengo por aquí también la Heineken, la vamos a cambiar, ¿no? Mira, aquí tengo la Heineken. Estas se supone que no son cervezas así tan mexicanas, pero las traigo porque también se compran y se venden mucho aquí en México estas dos cervezas. Vamos por una de las más populares de México. Yo creo que esta es la cerveza más popular de todo México. Es la cerveza Corona. Corona Extra, la cerveza más fina. Bueno, no sé si sea tan fina, la verdad, ¿eh? Pero esta es súper reconocida a nivel mundial. Tú ves esto en todos los países, en todos lados venden esta cerveza, o sea que es súper popular. Así que vamos a ver por qué es tan popular. Vamos a abrirla. Por supuesto, ya he probado todas estas cervezas a lo largo de mi repugnante existencia, pero qué mejor que probarlas todas juntas para ver cuál es la mejor. Y, casi se me desparrama. Miren, esta sí tiene más espuma que la 2X y el color y las burbujitas son muy ligeras. El color sigue siendo parecido, pero esta sí me da un tinte un poquito más oscuro. Vamos a probarla. Oye, esta sí es inconfundible. Tiene un sabor muy típico, es un sabor ligero, pero muy fácil de identificar, típico de la Corona. Y bueno, ya que estamos con esta tontería, pues ¿qué les parece que abramos esta de aquí, que es la misma? ¿Qué tanto cambia el sabor de una lata a una botella de vidrio? Vamos a poner esta cerveza por aquí. ¡Cuánta espuma! Vean nada más, es pura espuma. Parece esto esto parece un capuchino, vean nada más. Pura espuma, ¿eh? Esto es como las Sabritas, ¿eh? Puro aire. Increíble. No, de hecho, se supone que entre más espuma, a veces está bien porque ayuda a conservar el sabor de la cerveza. Pero aquí se pasa, ¿no? Mira, nada más es un pedacito y todo espuma. El sabor no cambia mucho. La verdad es muy parecido. Siento que no hay tanta diferencia siempre y cuando se conserven adecuadamente. Aunque creo que en la de vidrio sí siento un saborcito un poco más típico de Corona. Esta es la de típica del señor borracho, ¿eh? Vean nada más, parece que viene aquí en una botella de medicamento antiguo. Y vamos a servirla. Vamos a ver qué tal. Le echamos aquí la cervecilla. Esta tiene muy poquita espuma, si se dan cuenta. El color, bastante bonito.
Bueno, es muy equilibrada, miren. Espuma y cerveza al momento de servirla. Oigan, la estoy probando. No sé por qué, pero me supo como a papas. Por algún motivo, no sé por qué, pero me supo como unas papas fritas o al sabor de las papas, o sea, natural de una papa. No está mal el sabor, pero sabe a eso, a papas. La Barrilito está de este mismo tamaño, la verdad. Esta es una cerveza bastante icónica de aquí de México. Es una cerveza muy popular y ya tiene unos cuantos ayeres de que no la hemos probado. Digo hemos, como si yo fuera 10 personas. Bueno, aquí está la Barrilito. Ha salido bastante espuma, un poco más que la carta blanca. Y vean, esto parece un capuchino. Oye, esta sí sabe bien diferente. Esta me gusta, pero me recuerda un poquito a la Tecate. Como entre la Tecate y la 2X, pero con un poquito menos de calidad que esas dos. Pero la verdad está bien, sabe un poquito más alcohólica y después de que la pruebas te deja el sabor de la cerveza y se te queda un poco. La Modelo Especial, vean nada más esta tremenda obra maestra de la naturaleza. A mí me agrada bastante que utilicen el color blanco, se ven muy bien. Además, este tamaño de cerveza es bastante grande y me gusta mucho esta botella, pero yo creo que me quedo con el de Corona. Y dije botella, perdón, quería decir latas. Uf. Vean cómo sale la espumilla, toda la orina aquí. Y vean aquí, esta es pura espuma, ¿eh? Un poquito más oscura que las otras. La verdad, me está gustando. Tomen en cuenta que estas no son tan oscuras, estas cervezas. Falta que vayamos por las meras, ¿eh? El sabor de este es inconfundible. Sabe luego a Modelo. Esta no es de mis favoritas de Modelo, la verdad. No es un mal sabor, pero tampoco es un sabor así súper épico. Bueno, voy a ir por la Pacífico. Chéquense esto. Bueno, ahora toca la Pacífico. Esta es de mis favoritas. La Pacífico es una cerveza que a mí me encanta. Es una cerveza con un sabor súper exquisito. Cerveza servida, súper equilibrada la espuma. También tiene esas burbujillas que no me gusta tanto. Se ve medio corriente eso. Pero súper equilibrada. El color muy genérico. Pero el sabor hay que probarlo. Esta es muy rica, la verdad, a diferencia de esta Barrilito, de estas, esta que sabe, está hecha de papas. Bueno, esta sabe muy rica, me gusta bastante. Es una típica cerveza que en épocas de calorcillo, uff, cómo la disfrutas, Bueno, ¿y qué les parece que ahora vayamos por una súper tradicional de México que es la cerveza Victoria? El sabor de esta cerveza es bastante típico. Estamos hablando ya de una cerveza con un toque distinto. Que se está desparramando la lata! ¡Uy, no! Se ha desparramado la lata, qué falta de respeto para ustedes, muchachos. Esperen un momento. De papel de baño con el que me limpio mis glúteos. Vamos a hacer aquí lo que se llama en la industria como la extracción de cerveza tirada en la mesa, que ya se me olvidó qué demonios es esto. Ya se me está subiendo el alcohol, muchachos. Beban con responsabilidad, cobardes. Esta cerveza se consumía muchísimo en presentación de botella de vidrio, pero en los últimos años se ha vuelto muy popular la presentación en lata. Y a mí particularmente me gusta más en vidrio, pero decidí traerla en lata. Este es un sabor muy distinto. Estamos hablando ya de otro tipo de cerveza, es más oscura. No sé por qué, pero siento que la cerveza Victoria ya no sabe como antes. En cualquier presentación, no importa si es de vidrio o caguama o lo que sea, siento que sabe un poquito ya más amarga, un poquito más ácida o más alcohólica que antes. Antes me gustaba más su sabor, pero en los últimos 2, 3 años como que siento que ha cambiado. Tal vez es una sensación mía, tal vez yo soy el que ha cambiado, pero no lo sé. Siento que ya no está tan rica como antes, aún así sigue siendo muy buena cerveza. La cerveza Indio es una cerveza de tradición actualmente. Particularmente a mí esta cerveza me gusta servirla con tajín, como tipo michelada. Siento que sabe muy rica. Uy, se me está cayendo otra vez. No sé por qué se me está cayendo, creo que la estoy sirviendo mal. Por favor, muchachos, qué falta de respeto, caray. Bueno, voy a limpiarle aquí a la barrilito, aquí su barrilito. Ya está. Le limpiamos un poquito esta porquería y vámonos al demonio. Esta cerveza tiene un color muy oscuro. Está bastante roja, oscurecida. Y hasta la espuma, si se dan cuenta, la espuma es medio rojiza. Efectivamente, sabe a cerveza indio. De las cervezas oscuras, esta es de las más ligeras. En cuanto a sabor, no es tan fuerte, a diferencia de otras, como por ejemplo la Modelo, que ahorita vamos por ella. Pero esta me gusta bastante. Esta cerveza es bastante popular, aunque no es del gusto de todos, pero su sabor es bastante inconfundible. Echamos esto por acá y luego vamos a servirla a ver cómo anda de espuma. Como la servimos, me gusta hacer efectos de sonido cuando sirvo estas cosas. Y uy, se está desparramando. Uy. Tuve que beber rápido. Ahora, ¿la bebes o la derramas? Bueno, increíble.
Menuda referencia al pasado, ¿eh? Bueno, esta cerveza es clara, obviamente, es inconfundible. No sé por qué, pero siento que su sabor ha cambiado. Tal vez es porque ya tenía tiempo que no la probaba. El sabor de esta cerveza bohemia, la verdad, es como lo dice el nombre, es bastante bohemio. Es un sabor, no sé, como que me recuerda a las hierbas o algo así, no sé. La verdad me gusta. Además tiene muy buena espuma y esta espuma sí se ve de calidad. Vean el colorcillo. Es una muy buena cerveza. Órale, ábrete. Vamos, para afuera. Y ahora, sáquese de aquí. Bueno, esta de aquí es la Negra Modelo, famosísima. Esta es la cerveza ideal para las micheladas. Vamos a limpiarla aquí. Listo. Bueno, ahora sí nos vamos a servir un poquito de la Negra Modelo, una verdadera obra maestra de la naturaleza. Vean el color de esta como emana y listo. Bueno, uy, se me va. Casi se me va la cerveza, ¿eh? No se preocupen, lo he controlado. No por nada se llama Modelo Negra. Es una verdadera cerveza oscura. Vean este color. De hecho, vean el color que tiene. Se parece muchísimo a la botella. ¿Se dieron cuenta? Es un color muy bonito. Inconfundible sabor. No sé por qué, pero me da un toque de sabor lácteo. Es un sabor muy rico. Y sobre todo, cuando lo combinas con salsa inglesa, con el limoncito, chilitos si le pones o sal, es una delicia, la verdad, esta es de mis favoritas. Bueno, ahora vamos por la cerveza Minerva. Esta comenzó como una cerveza del tipo artesanal. La verdad, me gusta mucho su etiqueta. Creo que me gusta más la azul que la roja. Esta cerveza Minerva se ha vuelto muy popular en los últimos años, pero comenzó siendo una cerveza artesanal y ahora pues obviamente se vende en todo el país. No sé por qué, pero esta me supo como a orina, pero ya después me supo bien, no se preocupen. Sabe bien, pero me dio un toque como a muy ácido. Pero eso sí, es una cerveza que realmente a mí me gusta. De hecho, es de mis favoritas. Siento que es como para andártela tomando así solita, sin nada más, como para simplemente disfrutar su sabor. Pero no sabe mal, sabe bien. De hecho, lo de que dije que sabía como orina, ella es una payasada mía. Pero aún así, es una cerveza que tiene un muy buen sabor, pero no es para tomártela todos los días. Esta la he probado y si les soy sincero, no me ha terminado de convencer. A mí me gusta más esta, la colonial. Creo que sabe mucho más rica, pero pues vamos a darle una oportunidad a esta también. El color de esta es bastante oscura, si se dan cuenta. Es un color oscuro tirando a oro, amarillo, dorado. Un color muy bonito. Y el color de esta también es bastante parecido al de la Negra Modelo, aunque esta sí se pasa de oscura, ¿eh? Está bien negra, ¿eh? Vean nada más. Bueno, ya la probé. Es un sabor a chocolate, pero se disfruta muy bien. Ya tenía tiempo que no la volví a probar y creo que no sé si ha mejorado la receta, pero me ha gustado más. Me empezó a gustar más otra vez. Creo que le estoy empezando a agarrar cariño a esta cerveza, ¿eh? Me está gustando más de lo que pensaba. Muy chocolatosa, pero también esta es buena. Por eso yo creo que se han vuelto tan populares. La verdad, muy rica. Más rica de lo que me imaginaba o de lo que recordaba. Ahora tocaría, yo creo que la Nochebuena. Esta cerveza es una locura. Bueno, yo no estoy seguro, pero creo que nada más se vende durante las fechas de Navidad. Y la verdad, a mí me gusta mucho. Es una cerveza muy bonita. Y por supuesto, vamos a probarla. Órale, la abrimos. Quitamos tapa, vamos a servirla aquí poco a poco. El color me recuerda muchísimo a la Minerva, tiene un color tirando a dorado, pero es una cerveza muy bonita. O sea, hasta el nombre, la época del año donde está presente, una cerveza muy especial que creo que en los últimos años a todos los mexicanos nos encanta esta cerveza cuando sale en estas fechas. Así que vamos a probarla. ¡Ah! Riquísima. Sabe a Navidad. Literalmente, la pruebas y sabes que estás en Navidad. El sabor es delicioso. Me gusta más esta que la Bohemia. La Bohemia está bien, pero esta es superior. La cerveza Nochebuena, muy rica, la verdad. Voy a probar la Stella y la Heineken, simplemente porque estas cervezas, a pesar de que no son del todo la típica cerveza mexicana que todo el mundo conoce, pero estas son muy populares también. En los últimos años han ganado mucha popularidad, sobre todo esta, la Stella. El sabor es típico. Un sabor tirando a amargo. El color es muy claro, tirando a verdoso. Bueno, pues el sabor de la Stella, la verdad me gusta bastante. Es un sabor muy delicioso, aunque debo decir que ya no me sorprende tanto. Al principio, cuando la comencé a beber hace algunos años, me gustaba bastante, pero ahora como que ya no me ha gustado tanto que digamos. Y bueno, vamos por la última, que esta sería la Heineken, que casualmente esta casi es dueña de todas esas. Abrimos la Heineken y ahora sí, aquí está.
Esta cerveza se ha vuelto muy popular en todo el mundo, es de las cervezas más populares a nivel mundial. Es la última, la vamos a probar por aquí. La vamos a servir así para que salga la espumilla. Esta tiene muchísima espuma y el color es un poquito más oscura que la Estela y se nota bastante, tirando a rojo. Ya la he probado 1000 veces esta. Antes era de mis favoritas. Un sabor súper típico. Se parece mucho el sabor de estas dos. La 2X es un poquito más ligera. Estas sí son más amargas. Y bueno, pues ya hemos probado todas, creo. Voy a revisar que no me haya faltado ninguna. A lo mejor ya los efectos alcohólicos me están venciendo. Pero no lo creo porque nada más he probado traguitos de cada una. Tampoco me las he acabado ni me las voy a acabar. Bueno, llega el momento de elegir mis favoritas. Y la que menos me ha gustado de todas o la que menos me gusta, porque ya las había probado antes estas. Y dentro de mis 3 favoritas, sin orden, pondría a la cerveza Pacífico. Esta me gusta bastante. Después, dentro de mis 3 favoritas, pondría también a la Nochebuena. ¿Qué creían que la iba a dejar ahí? Pues no, la Nochebuena también me está gustando bastante últimamente y creo que la voy a poner dentro de mis 3 favoritas. Cerveza Pacífico y Nochebuena. La Minerva. Efectivamente, muchachos. Creo que hay un empate, aunque también esta me gusta mucho, pero en michelada. Así que solita, quizá no tanto. Estas serían mis 3 favoritas. Bueno, vamos a decir que son... Voy a elegir 4, ¿no? Pues, ¿qué creían, muchachos? Que nos íbamos a ir sin probar una cerveza extra. La cerveza Carlsberg. Esta realmente es una de mis cervezas favoritas, así que voy a enseñárselas. Vamos a abrirla y esta es de mi cerveza. ¡Oh, no! ¿Qué acaba de pasar? No, mi cerveza favorita, muchachos. ¿Qué está pasando? No. No, ¿qué está pasando aquí? Escuchen cómo se desparrama toda. Qué asco, no puede ser. Vamos a limpiarle aquí un poquito. No, y además se derramó en mi alfombra, muchachos. Qué falta de respeto, caray. Bueno, vean nada más el desastre que acabo de hacer por traer esta maldita cerveza. Esta no la bebo tanto porque me trae mala suerte, ¿ya vieron? Qué cosa tan estúpida acabo de hacer, muchachos, por favor, perdónenme. Perdónenme la vida por hacer esta ridiculez. Esto se resuelve aquí en un segundito. Esto lo resolvemos por la vía democrática, por la vía de la paz. Y listo, vean nada más, aquí no pasó nada. Por favor, ustedes haciendo escándalo por cualquier estupidez. Esta se supone que es mi cerveza de mis cervezas favoritas, pero ya vieron la ridiculez que me acaba de hacer esta cochinada. Ya la he vuelto a probar. Esta cerveza no es tan popular en México, pero sí es conocida. Me gusta mucho su sabor, no sé por qué, pero me agrada. Ahora bien, ya se dieron cuenta cómo se me desparramó la porquería, ya no la vuelvo a tomar nunca por eso. Bueno, la verdad es de mis cervezas favoritas, pero actualmente estoy tomando más un poquito la Pacífico, la Corona, le he vuelto a agarrar cariño a la Coronita. ¿Cuál es para mí la que menos me ha gustado de todas estas cervezas, que son un montón? Estoy entre... Pobrecita la... Ay, carta blanca, pobrecita. Es que el sabor, la verdad... Uy, uy, uy. Bueno, la voy a volver a probar. No quiero hacerle el feo, a ver. Tal vez fue porque la probé y no había bebido nada. Vamos a probar. No me gusta, muchachos, lo lamento. Es un sabor que no es malo, o sea, no sabe mal, no es algo que escupas ni nada. Pero a mí me sabe como a papa. Entonces podría decir que esta es quizá la peorcita. Sinceramente creo que esas dos, la carta blanca y la barrilito, serían pues las dos que menos me han gustado. No quiero decir que sean malas cervezas. Y tal vez una que no me ha gustado tanto es la Tecate, fíjate. Estas Tecate, no. No son tan... No me han molestado tanto como las de atrás, pero las Tecate sinceramente no me han terminado de gustar del todo, fíjate. La Carlsberg... No sé por qué, pero ahorita ya no me gustó tanto, fíjate. Tal vez es porque se me desparramó, pero ya no me gustó tanto esto. Pero bueno, esto fue el video de las mejores cervezas de México. Particularmente creo que tenemos aquí a las ganadoras. La cerveza Corona ha sido de mis favoritas. La Pacífico, la Minerva, una verdadera obra maestra de la naturaleza. Vean nada más qué tremendas cervezonas. Así que, ¿qué piensan ustedes, muchachos? Pongan en los comentarios cuál es su cerveza favorita. Una disculpa si he mencionado de manera negativa alguna de sus cervezas favoritas, pero estas son las que a mí particularmente me han gustado más. Seguramente cada quien tenga sus gustos y seguramente habrán faltado algunas otras marcas, pero estas son las más populares y las más vendidas en México. Fíjense que me faltó la cerveza Sol, pero ya no la encontré, no sé por qué, creo que ya no se vende o qué pasó con la cerveza Sol, pero ya no encontré en ningún lado la cerveza Sol así solita. Pongan en los comentarios cuál es su cerveza favorita, obviamente tomando en cuenta que son adultos, muchachos mayores de edad que puedan beber. Un saludito y nos vemos en el próximo video. Adiós.